Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. En más de un episodio de este podcast he considerado estar haciendo una especie de salto al vacío, pero si hay un episodio en el que hago esto, un salto al vacío sin red de seguridad, sin cuerda que me aferre a algo y cosas así, ese episodio es este que acaba de comenzar. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto principalmente porque según tecleo estas primeras letras del guión, no tengo ni idea de cómo entretejer todos los hilos que van a componer la prenda que quiero entregaros. Es más, podría decirse que quiero entregaros una prenda sin tener ni idea de patronaje ni saber coser. Así de osado soy, efectivamente. Pero yo creo que ya vais conociéndome después de ya muchos episodios, porque ya vamos haciendo camino, ¿eh? Y creo firmemente que si se quiere conocer bien a una persona, como así pretendo que me conozcáis vosotros y vosotras, porque ya vamos teniendo una relación cercana, creo yo, pero para conocer bien a alguien, como decía, creo que es importante saber qué música escucha ese alguien. Y hoy voy a hablaros de canciones, de temas, de grupos, en definitiva, de músicas, que me alegran el espíritu de una manera o de otra, ya que la música es algo que puede ofrecerte puntos de vista nuevos, pueden hablarte directamente a ti. La música puede sencillamente gustarte sin explicación e incluso puede asquearte. Pero bajo mi prisma, la música es de crucial importancia en la conformación de mi propia persona. Pero si voy a hablaros de música, y esto es un podcast, os voy a hablar también de otra cosa, los derechos de autor. Y es que no voy a poder poneros mis canciones favoritas, porque de hacerlo, este episodio sería imposible de publicar. Hay alguna cancioncilla por la que he pagado para poder ponerla en el podcast, como la música de la entradilla que hace un momento acabáis de escuchar. No me parece mal esto de los derechos de autor, porque si hay una creadora, un creador que ha dejado mucho tiempo, se ha dejado mucho tiempo en la elaboración de un tema, de una canción, ¿por qué no iba a ganar dinero por ello? Si es eso lo que pretendía. Sé que es un tema muy amplio, pero no es el tema de este episodio. La cosa es que os hablo de esto de los derechos de autor, porque si bien no voy a poneros las canciones originales, os lanzo aquí y ahora una amenaza. Es posible que cante alguna parte, no os digo más. Así que si esto no os anima a quedaros hasta el final para escucharme hacer el ridículo, cosa que como veis no es algo que me importe demasiado, yo ya no sé qué hacer. Así que poneros cómodos, poneros cómodas, porque voy a haceros un repaso por varias canciones y varios artistas que a mí me gustan y que ya os anticipo que nos van a dar para hablar de varios temas que no sé si veréis venir. ¿Cómo me surgió este tema? Pues escuchando música, claro. Esto parece obvio. A lo largo del día hay varias cosas que me acompañan. La vieja e inmortal radio, los nuevos podcasts de diferentes temáticas y la música. Estoy constantemente escuchando algo. Como ya dije hace no mucho tiempo, la voz
Es algo que llega muy adentro de los seres humanos. La manera de comunicarnos los Homo sapiens, la manera más primordial que tenemos de comunicarnos, por decirlo así. Solo por detrás quizás de las caricias, los abrazos o los gestos, en mi opinión. Todo este tipo de estímulos sensoriales son, como digo, muy primordiales, muy atávicos, pero solo la voz puede llegar a largas distancias. Tan a largas distancias como que yo ahora mismo os estoy hablando, tú me estás escuchando y estás muy, pero que muy lejos de mí, tanto en el espacio como en el tiempo, ya que vete a saber cuándo estás escuchando esto con respecto a cuándo lo grabé yo. En fin, la voz, la radio, los podcasts tienen algo muy especial que llega muy adentro, en mi opinión. Pero es que, además, si a esto de la voz le sumamos un poco de percusión, algún instrumento de viento o algún instrumento de cuerda o todo a la vez en según qué combinaciones, pues nos podemos poner tristes, nos podemos poner súper felices, podemos rememorar algunas situaciones que hemos vivido al son de según qué tema o podemos sentir hasta repulsión. En fin, la música es una manera de comunicación extremadamente potente que incluso sin entender lo que están diciendo las letras nos hacen sentir muchísimas cosas, porque ¿quién no ha cantado una canción grabada originalmente en inglés, por ejemplo, y sin saber lo que se estaba diciendo en ese tema, sin tan siquiera ponernos un poco colorados, hemos entonado bien fuerte guachu, guachu, jare, guenchi, o cosas parecidas? Quizás las nuevas y mucho mejor formadas generaciones enlacen perfectamente el sujeto, el verbo y el predicado de los versos de estas canciones de los hijos de la Gran Bretaña o de los Estados Unidos de Norteamérica y demás países anglosajones o diversos grupos de artistas que hayan decidido cantar en inglés. Pero muchos y muchas hemos sido las que antes de aprender bien las letras nos hemos arrancado con eso del guachu, guachen y cosas así e incluso cosas peores. Como podéis ver en las temáticas, en las variadas temáticas del proyecto Dani Cultura, es decir, en este podcast que estáis escuchando o los vídeos del canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, le deis al like y lo compartáis, como os digo, en todos estos contenidos con los que voy trufando este espacio, la temática es muy variada, aunque con un marco que lo preside todo: el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y un reparto justo, es decir, las éticas de la permacultura. De igual manera, los géneros musicales que yo puedo escuchar son de lo más variado. Podría deciros, para quedar muy bien, que me gusta toda la música, pero estaría faltando a la verdad. Hay mucha música actual que me cuesta horrores escuchar, aunque lo hago, para saber de lo que hablo, para tener un criterio. El trap, por ejemplo, que no el rap, el rap sí me mola, el hip hop, eso sí me gusta, pero el trap no. Por ejemplo, me cuesta bastante y todo aquello que lleve autotune me cansa sin haber empezado a escuchar. ¿Qué es el autotune? Pues es un efecto de procesamiento de voces que originalmente se ideó para corregir, desafinaciones. ¿Os acordáis del tema Believe de Cher de 1998, creo? Que por cierto, me mola. ¿Veis? Si es que todo depende. En esta canción el autotune sale, pero es que sale a chorros por todos lados. ¿No os acordáis de este tema? Pues esperad que empiezan las rarezas en este episodio. Do you believe the life after love? ¿Habéis escuchado esos gorgoritos que salen de mi extraordinaria voz, por otro lado? Pues ese es el efecto que genera el autotune. Y en algunas músicas de hoy día, trap y cosas así, se usa
con manguera de gran caudal esto del autotune y me cansa sobremanera. No quiero quedar como una persona llena de desfase, ¿eh? Y que huele a cerrado. No. A mí siempre me gusta tener un pie en lo nuevo, en lo que emerge, en las nuevas cosas que puedan surgir, al menos, para saber de qué tratan. Pero lo evidente, lo inevitable, también creo que efectivamente no se puede evitar. Y cada persona es hija de su tiempo. Y así como en su momento entendí que a mi abuela no le iba a encajar escuchar Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que también me gustan, pues supongo que a mí hay nuevas olas que no me van a llegar a mojar ni los tobillos, lo cual no quita para que entienda que pueden tener su público y su valor. El resumen de todo esto es que lo nuevo a mí no me parece, por el hecho de ser novedoso, una basura. Yo no soy así. Pero entrando ya propiamente hablando en músicas que a mí me gustan y que me hacen sentir cositas, me gustaría empezar por una persona, una mujer que tiene algo en sus composiciones, sus letras y también en los ritmos que me tienen atado a su arte. En sus ritmos podéis encontrar guitarras acústicas, guitarras eléctricas, también música electrónica, pero lo que a mí, en mi opinión, destacan, en mi opinión, de todo esto de esta artista son las letras y su voz. Si os digo Ana Fernández Villaverde, a no ser que ya sepáis de quién estoy hablando, pues os evocará a vuestra vecina del segundo o la doctora de cabecera de vuestra prima o algo muy cotidiano en general. Pero si os hablo de su nombre artístico, quien la conozca ya sabrá que estamos hablando de palabras mayores. Y si no la conocéis, os recomiendo encarecidamente que lo anotéis y escuchéis su música porque os acariciará muchos de vuestros sentimientos, os lo garantizo. Y es que su nombre artístico es La Bien Querida. Hace varios años tuve la suerte de verla en directo en un pequeño teatro precioso cuando estaba girando presentando su discazo romancero que data ya del 2009. Su voz tiene algo que a mí, personalmente, es que me atrapa y te mete en un universo que, como digo, sabe acariciar sentimientos y esto podría decirse que solo está al alcance de los grandes artistas, con lo que Ana Fernández Villaverde, La Bien Querida, es una artista enorme. Podría destacar de ella muchísimas canciones que escucho con asiduidad, pero si en Danicultura se habla habitualmente de huerto y de plantas adventicias, qué menos que destacar una de sus canciones del disco Paprika del año 2022 y que se llama Mala Hierba. Y es que en este tema hay ritmo, hay voz y hay sentimiento. Y también una colaboración con otra artista que a mí me gusta muchísimo y que se llama Tulsa. Y ahora esto le llamas cortar de raíz. La Bien Querida tiene colaboraciones con grupos y artistas que me encantan y sobre los que probablemente hablaremos después. Y de fondo habéis podido escucharme perpetrar el estribillo para que podáis oír de qué va el tema. Por supuesto, después de esto, cuando escuchéis el tema original de Ana, os quedará un sabor de boca espectacular, porque mi voz aquí no ha estado bien. Después de hablar de La Bien Querida y de poder entrever por dónde pueden ir mis predilecciones, solo os digo que no deis nada, por supuesto, aunque de lo siguiente que os quiero hablar es de algo que podría decirse que guarda cierta relación con la base fundamental de la obra de La Bien Querida. Ritmo, letra, ser algo que quizás no sea de lo más conocido, en fin, de lo siguiente que os quiero hablar es de un señor que se llama Manuel Muñoz Sánchez,
que nuevamente os digo que quizás dicho así os puede sonar a vuestro vecino del quinto o el tendero del economato de la esquina. Pero Manuel también es conocido por otro nombre, que es Manolo Chinato. Manolo Chinato no es un tendero de un economato, cosa que considero de las profesiones más dignas. Manolo es poeta, nacido en el puerto de Béjar, pero de sentimiento extremeño. De hecho, él se considera extremeño. Además de escribir poemas, Manolo Chinato ha colaborado con algunos grupos de rock y si pensamos en grupos de rock y en Extremadura, la cabeza nos lleva irremediablemente a Extremoduro y efectivamente Manolo Chinato y el cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, han colaborado. Pero han colaborado junto con otro artista muy conocido que se llama Adolfito Cabrales, Fito Cabrales. A Manolo Chinato, Robe Iniesta y Fito Cabrales formaron una unión que se llamó Extrechinato y tú y sacaron un disco llamado Poesía Básica, en el que también estaba el guitarrista de Extremoduro, Iñaki Antón. En fin, a mí es un disco poemario que me encanta y hay una canción que me atrapa cada vez que la escucho y que se llama Eterno Viajero. Esta vez no os la cantaré, pero sí que recitaré los poemas de Manolo Chinato que aparecen en esta canción a golpe de clavicordio. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones, soy eterno viajero de amores. Cruzaré los mares en mi barco pirata, con los cañones acenagados y mi bandera será blanca. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones, soy eterno viajero de amores. Dominaré los aires como un pájaro, desprendiendo de mi cuerpo blancas y multicolores plumas de amores y paz, de sueños y de amores, eterno viajero. Soy eterno viajero de amores, cabalgaré por valles y montañas a lomos de mi gitana, sin poder dejar más señal para el retorno que la sonrisa y la amabilidad. Si a esto que os acabo de recitar le metéis guitarra, bajo y batería, os aseguro que queda un conjunto extraordinario que nuevamente os invito a que escuchéis. Os gustará, creo yo. Pero ahora no me voy muy lejos y me quedo en Extremoduro, porque me va a dar pie para hablaros de más cositas. Y es que si os digo que Extrechinato y tú me gusta, pues es evidente que Extremoduro también. Mucha gente de mi generación se ha dejado la voz cantando los enormes temazos de este grupo extremeño. Y yo, de vez en cuando, sigo volviendo a ellos y al trabajo en solitario de Robe Iniesta, que os aseguro que es una maravilla. ¿Qué canción poder destacar de Extremoduro de la época heroica? Son tantas y tan diversas que no sabría por cuál decidirme. Pero hay una que me va a dar para hablar de algo que puede que no todo el mundo conozca. Paso las horas sin comer, pinto la vida sin papel, vuelo en el aire sin motor. Y esto que acabáis de escuchar, por lo cual os pido disculpas, pero quiero que sepáis que me lo estoy pasando muy bien grabando este episodio, es una canción que se llama Amor Casto. Casto
No, casto no, castúo. Pero, ¿qué es eso de castúo? Os voy a hablar ahora desde un lugar muy lejano, alejado de casi todo, y que precisamente no es un lugar pequeño, y ese lugar es el amplio, lejano y desconocido oeste y noroeste de la península ibérica. Por estos lugares por los que yo habito suceden cosas, y en muchas ocasiones dejan de suceder cosas que nos mantienen en un lugar fuera de foco, dicho esto de manera muy amable. Es curioso ver cómo ya en el Imperio Romano, cuando Iberia era una provincia más de ese imperio, se procuró vertebrar esta zona del oeste peninsular con algo llamado la Vía de la Plata, que iba desde Mérida hasta Astorga, en León, y Mérida en Extremadura. A día de hoy hay una autovía que transita más o menos por este trazado antiguo, pero los que vivimos por esta zona bien sabemos que se podrían hacer muchas cosas, muchísimo más para vertebrar esta amplia zona ibérica. Os cuento esto porque, como digo, el foco general se aleja de esta zona, así como la población joven y muchas más cosas. Otra cosa que se aleja es el interés por aspectos tales que ya no es que solo se centren en cosas económicas, sino también culturales, y por el oeste peninsular hay una enorme riqueza cultural. Yo mismo vivo en una región, la región leonesa, concretamente en la ciudad de León, en la que, sin ir más lejos, nació el concepto de parlamentarismo en Occidente, cuando las Cortes del Reino de León se reunieron en 1188 en el claustro de la Basílica de San Isidoro. ¿Cuántos de vosotros y cuántas de vosotras sabíais esto? El parlamentarismo nació en la ciudad de León. ¿Os imagináis si esto hubiera surgido en, qué sé yo, Milán, por ejemplo? Pero la cosa es que surgió en el oeste de la península ibérica, como otras muchas cosas. Y si hay algo que habla de la riqueza de esta zona, esa es la riqueza lingüística. Por esta zona existen varios idiomas y varios dialectos. Apuntad: castellano, portugués, gallego, asturleonés, mirandés, extremeño, la fala, el portugués rayano y el castúo. Y seguramente me dejo algún habla de la zona, porque efectivamente el castúo es una manera de hablar que existe en Extremadura. Y podría detenerme en cómo habría que proteger esta riqueza cultural que existe en el lejano oeste peninsular, y de cómo la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, protege explícitamente muchas de estas maneras de hablar, y que nuestras instituciones pasan de ello, pero daría para demasiado. Y aquí, amigas y amigos, hoy estamos hablando de música que me gusta. No vayamos a abrir ahora la caja del diablo. Un segundo. ¿Acabo de decir la caja del diablo? ¿No será ese el tema de una de mis canciones favoritas? ¿No será esa una canción de uno de mis grupos favoritos? ¿No será ese el tema de una canción que aparece en el disco Super 8 del grupo granaíno Los Planetas? Pues efectivamente, todo lo anterior es cierto, igual de cierto que no voy a cantaros ahora esta canción porque es bastante compleja, aunque ya veis que a mí me sobra desvergüenza y desparpajo. Así como me faltan clases de solfeo y clases de canto. Si hay una canción sobre la que me querría detener del grupo de J y Floren, es decir, Los Planetas, es sobre una que aparece en un discazo llamado Una ópera egipcia, del 2010. Uf. Pensaba que era de hace menos, pero bueno. El hecho es que el tiempo pasa, y si hay algo que se puede destacar de uno de mis grupos favoritos, Los Planetas,
es que no son un grupo, por decirlo así, estático. Ellos experimentan más allá de que pueda gustar o no. A los primeros que les tiene que gustar es a ellos, y me identifico un poco con esa manera de proceder, la verdad. Bueno, como vais comprobando en todos los episodios que voy sacando adelante en este proyecto llamado Danicultura. En este disco hay una colaboración con una vieja conocida de este episodio llamada Ana Fernández Villaverde, es decir, con la bien querida. Pero no es sobre este tema titulado No sé cómo te atreves sobre el que quiero incidir. Me quiero detener en otro en el que los Planetas hacen un acercamiento psicodélico al flamenco. Así como os lo cuento, y es que a mí el flamenco tengo que deciros que me gusta. No soy un entendido ni muchísimo menos, pero yo, que ya sabéis que soy muy radiofónico, suelo escuchar Radio 3 de Radio Nacional de España, y si pillo el programa Flamencos y Pelícanos, lo escucho sin problema. Es un programa que efectivamente trata acerca del flamenco. Se escucha los fines de semana, creo que a las 6 de la tarde. Pero es cierto que las combinaciones del flamenco con otros estilos, como hizo por ejemplo Camarón de la Isla en el mítico disco La Leyenda del Tiempo, o como hizo también Enrique Morente con el grupo Lagartija Nick, a mí me encantan ese tipo de combinaciones, esas fusiones que hay con el flamenco. Así que este acercamiento psicodélico de los Planetas al flamenco llamó poderosamente mi atención. Y más si lo hacían en base a un cantaor que a mí me mola por varias cosas. Es un cantaor clásico y con una presencia en las imágenes que hay de él, pues imponente. Ganó un concurso de cante jondo de Granada en 1922 que organizaban, entre otros, Manuel de Falla y Federico García Lorca. Y era tataranieto de El Planeta, el primer cantaor flamenco del que se tienen registros. ¿Coincidencia que luego los Planetas hicieran una versión del tataranieto del Planeta? No lo sé, pero no lo creo. No hay flor como la amapola, ni corazón como el mío, que lo sentencian a muerte por tenerlo repartido. Si no me consideráis ya, después de esto, un verdadero sinvergüenza, yo ya no sé qué más tengo que hacer. El cantaor clásico del que estoy hablando es Manuel Ortega Juárez, o más conocido por su nombre artístico, Manolo Caracol. Y es que hay que ser más caracolista. La canción que versionaron Jota y Floren fue Romance de Juan de Osuna. Y es que me parece una canción que te llega, te agarra y no te suelta fácilmente. Y por supuesto os recomiendo escuchar la versión de Los Planetas y la original de Manolo Caracol, porque hay que ser más caracolista. La versión de Danicultura sé que es terrible, a pesar de los filtros que le he metido, ojo, pero lo que me he reído al hacer todo esto es que de verdad que no os lo podéis ni imaginar. Hay bastante postproducción o preproducción a todo esto y me he reído mucho. Y dando un giro al timón, os voy a presentar otro artista que, si bien es poético y muy colorista en todas las letras que a lo largo de su enorme trayectoria ha compuesto, si escuchas 3 segundos de alguno de sus temas, los reconoces rápidamente. Los Planetas han variado, podría decirse que hasta en su estilo, pero da la sensación de que el siguiente artista que os voy a presentar escogió un estilo característico, lo dominó, lo perfeccionó y lo llevó a su máxima expresión. Y es que,
Podríamos hablar de un estilo propio dentro del clásico rock urbano, un estilo del único Mercado Bueno, el estilo característico de Rosendo Mercado. ¿Qué tema destacar de Rosendo si es que me gustan todos? Pues la tarea no es sencilla porque las canciones del artista de Carabanchel son de una profundidad increíble, todas ellas impregnadas de un montón de metáforas que hacen volar la imaginación del atento oyente. Y por no entrar en su etapa de ñu o de leño, claro. Me he decantado por una canción que publicó en 2013 durante los años posteriores a aquel seísmo planetario que supuso la crisis del 2008, cuando desde instituciones más allá del control de los peones de aquí abajo, nos apretaron el cinturón más de lo razonable y, en mi opinión, seguimos pagando las consecuencias. Las pagamos los peones, claro. La canción tiene un título que creo que es bien claro: Vergüenza torera. Y si esperabais que esta os la cantase a voces, no va a ser así. En este tema voy a volver a sacar el clavicordio y os voy a recitar la letra que escribió el único Mercado Bueno, Rosendo Mercado. Albero rendido al sol, eterno folletín. Podemos decir que no, pero va a ser que sí. Vergüenza torera. Montan la barraca y venga tiro herido y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Faena sin asumir por uno y otro lado. ¿Qué vamos a discutir siempre a toro pasado? Vergüenza torera. Montan la barraca y venga tirorido y toma traca y daca y luego yo no he sido. Es evidente, mienten, continuamente mienten. Si es que Rosendo Mercado es todo un poeta, y hay algo en la música que a mí me encanta, y es cuando se mezclan mundos. Quizás en esto también me gusta el efecto borde, porque en este tipo de ambientes es en donde más brillantes, más cosas brillantes se obtienen. La combinación de música y poesía, o por qué no, filosofía, me parece algo formidable. ¿Y quién puede representar mejor todo esto? Otro giro en los acontecimientos acerca. ¿Quién mejor representante del efecto de borde, de esa poesía y la filosofía entremezcladas, que Santiago Auserón? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues así como os lo cuento, Santiago Auserón, conocido también por su nombre artístico Juan Perro, formó parte de un grupo enorme llamado Radio Futura. Me encanta Radio Futura, y puede que haga referencia a la canción más antigua hasta el momento de las que estoy aquí, sobre las que estoy hablando, sin tener en cuenta la original del romance de Juan de Osuna de Manolo Caracol. Recordad, hay que ser más caracolista. En 1985, Radio Futura publicó un disco, el tercero de la banda, llamado De un país en llamas. Dentro de ese álbum hay melocotonazos de miedo como No tocarte, por ejemplo, un emblema del grupo de los hermanos Auserón. Podría hacer mención también, aunque es de otro disco de la banda, a la canción de Annabel Lee, que es una adaptación de un texto de Edgar Allan Poe, y así hilarlo con lo que decía de que Radio Futura y Santiago Auserón generaron un efecto de borde con la poesía, la filosofía y la experimentación
dando como resultado una carrera llena de maravillosas creaciones. Pero quiero destacar una canción que a mí me chifla y me encanta. Y se llama Han caído los dos. ¿Que cómo suena? Pues siguiendo con mi idea de intentar esquivar el ojo vigilante de los derechos de autor, allá voy con la canción. Recordad, lo que estoy haciendo roza lo criminal, pero me lo estoy pasando muy, pero que muy bien. Han caído los dos cual soldados fulminados al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Pero ya hemos tocado lo experimental y lo poético en lo referido a Santiago Auserón y Radio Futura, pero había hablado de filosofía también. ¿Y por qué comento que en la obra de este artista y este grupo existe un efecto borde muy diversamente productivo y muy enriquecedor, en el que la filosofía también juega un papel? Pues es que resulta que Santiago Auserón también es conocido como Juan Perro, pero podemos referirnos también a él como Doctor Auserón, porque es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y no de una manera testimonial, no. Su tesis fue calificada con un sobresaliente, y esto sucedió en el año 2015, pero él se licenció en 1977. Y de aquí yo deduzco que la filosofía ha sido algo que siempre ha estado ahí en la vida de Santiago Auserón. Es más, tiene cierta producción literaria y mucha investigación musical en torno al origen del son cubano, por ejemplo. La obra musical reciente de Juan Perro es una delicia de combinación de estilos musicales que van desde el blues, el son cubano, músicas africanas, etc. Podríamos estar hablando de un artista en el que la fusión, es decir, en el que el efecto de borde es fundamental. Yo creo que sí. A mí Santiago Auserón, el doctor en filosofía Santiago Auserón, es decir, Juan Perro, es un artista que me llega y me gusta muchísimo. Pero en un giro de los acontecimientos, y casi ya para ir cerrando este episodio en el que he perpetrado varios crímenes vocales, pero que insisto una vez más en el que me han resultado divertidísimas muchas cosas y que también espero que despierte vuestra curiosidad y os anime a escuchar algunas de las canciones que os propongo. Como digo, ahora toca un giro en los acontecimientos porque, señoras y señores, a mí también me gusta mucho el metal, pero no me estoy refiriendo al tacto del frío acero o del rugoso hierro o del dúctil plomo, no, el metal. Puedo juraros que este agudo no lo he generado yo. Si llegase ahí arriba, quizás debería dedicarme a ese asunto. Pero viva el metal. La cuestión aquí es que el heavy creo que es un género muy desconocido para el gran público y que en muchas ocasiones puede generar un poco de rechazo, pero a mí es algo que desde bien chaval siempre me ha atraído mucho, por varios motivos. Los guitarreos siempre me han llamado la atención, a veces hasta toco un poco la guitarra, pero si ha sido dramático escucharme cantar, no os digo nada escucharme tocar la guitarra. Cada vez que la cojo, el maestro Yepes se echa a llorar allá donde esté. ¿Que no conocéis al maestro Narciso García Yepes? Si es que... Pues es de esas figuras que ha dado España, que son un prodigio y que os aconsejo que vayáis al YouTube, os suscribáis al canal Dani Cultura y seguidamente miréis vídeos de cómo el maestro Yepes
tocaba su mítica guitarra de 10 cuerdas. Es una verdadera maravilla. Y me atrevo a relacionar el heavy con el maestro Yepes, claro que sí. Salvando todas las distancias desde dentro del género musical que nos ocupa ahora mismo, hay verdaderos prodigios de la guitarra, verdaderos virtuosos y virtuosas que te pueden dejar con la boca abierta de cómo manejan ese instrumento. Se me ocurren guitarristas como Axel Rudi Pell, Yngwie Malmsteen o Jimmy Page, por ejemplo, pero los ejemplos de virtuosismo dentro del sector de la guitarra del heavy son muchísimos. Pero, ¿cómo surgió este género del metal, del heavy metal? Pues podríamos decir que por accidente en el sentido más literal de la palabra, y lo de metal tiene bastante que ver. Hay personas que sitúan este surgir del metal en Estados Unidos y otras personas lo sitúan en Reino Unido. Sin duda, el punto concreto de dónde y cuándo ocurre es tan difícil de definir como intentar decir dónde está el inicio de una mancha de aceite en medio de un lago. La cuestión es que a finales de los años 60 y principios de los 70, más o menos, ya se empezaban a escuchar cosas que podríamos definir como proto-metal, por decirlo así. De hecho, hay una canción que suena así pesada, con esa pesadez metalera, pero que si hablamos de un grupo como los Yardbirds, pocas personas podrían identificar este grupo con el metal. Sin embargo, si os digo que precisamente Jimmy Page era el guitarrista de esta banda estadounidense, entonces ya podemos adivinar cosas. Jimmy Page, futuro miembro de Led Zeppelin, que eso ya nos suena más a rock pesado. El caso es que hay muchas corrientes de pensamiento que tienden a situar el epicentro del origen del metal en Reino Unido, concretamente en la ciudad de Birmingham, en el centro oscuro, metalúrgico e industrial centro de la Inglaterra de los años 60. En esta ciudad había un chaval que trabajaba en una fábrica y estaba usando una prensa, pues haciendo las típicas cosas que se hacen con una prensa hidráulica. Quienes saben de qué va eso de manipular una prensa industrial, saben que hay algo con lo que tienes que tener mucho cuidado, y es que no te pille en medio ninguna parte de tu cuerpo, porque pueden pasar cositas. Resulta que este chaval tocaba en un grupo con sus colegas y él era y sigue siendo el guitarrista. Supongo pues que estaría pensando en sus cosas, sus tablaturas, mientras manejaba aquella prensa de la fábrica, y si te despistas mientras usas una prensa hidráulica, como dije hace un momento, pueden pasar cosas. Y a este chaval lo que le pasó es que se llevó por delante las puntinas de los dedos corazón y anular. En la práctica, para un guitarrista, perder las puntas de los dedos, sin duda entenderéis que supone un verdadero drama. Pero este chaval se adaptó al problema. Se puso unas prótesis de goma en los dedos y, para que las cuerdas estuvieran más blandas y pudiesen ser más fácilmente manipulables, digámoslo así, les cambió la afinación. ¿Y qué ocurrió? Que este cambio de afinación generó la tonalidad característica del heavy metal, y este chaval recibe aún a día de hoy el título de padre del heavy metal. ¿Cuál es su nombre? Anthony Frank Iommi, más conocido como Tommy Iommi, y tocaba en un grupo que se llamaba y se llama Black Sabbath. Así que aquí se encuentra uno de los posibles orígenes del heavy metal. Cuando escuchamos canciones de este género, yo creo que muchas veces, quizás por la estética, quizás por los decibelios, podemos pensar que las letras hablarán pues del demonio, de la muerte, de cosas de oscuridad, cuervos, hombres lobo, qué sé yo. Si efectivamente a veces estas son las temáticas,
Hay otras veces que las canciones nos hablan o nos pretenden alertar de algo que se ha tratado en varias ocasiones aquí en Danicultura y que puede que os sorprenda. Así que paso a volver a sacar el clavicordio para recitaros una canción de heavy. El más difícil todavía aquí en Danicultura, clavicordio y heavy metal. El sobrecalentamiento de la Tierra pone fin a su valor. La mortal nicotina mata lo que pudo haber sido. Cruel y gélido escalofrío, no queda nada por matar. Lo nunca visto, no respirar jamás. Oposición, contradicción. Premonición, compromiso, agitación, violación, mutilación. El planeta se muere. Efectivamente, dentro del género del heavy metal también hay espacio para la denuncia medioambiental y la canción de la que he sacado estos versos es parte de la discografía de uno de los grupos más grandes y emblemáticos del género que incluso ha traspasado los límites del nicho de la música metal y ha pasado a formar parte de lo que podríamos denominar la cultura popular, ya que es una banda pero que muy conocida, y por cierto es una de mis bandas favoritas. Si os digo James Hetfield, Lars Ulrich o Kirk Hammett, puede que penséis que estoy hablando de, del medio campo del Borussia de Dortmund del 97, aunque también podría hablar de Jason Newsted, Robert Trujillo o por supuesto Cliff Burton. Pero si os digo que esta canción es de Metallica, el grupo de personas que ya sabe de lo que estoy hablando se amplía sustancialmente. Esta canción protesta medioambiental forma parte del disco And Justice for All, que es uno de mis discos favoritos en general, no solo de la banda de San Francisco, y este álbum se produjo bajo unas condiciones bastante excepcionales. El baile de nombres que os señalé antes, Newsted, Trujillo y Burton, hace referencia a los bajistas que ha ido teniendo a lo largo de los años el grupo. El bajista actual es Robert Trujillo, el original fue Cliff Burton y el que pagó el pato fue Jason Newsted. ¿Qué pasó aquí? Estamos ahora mismo, o situémonos, en 1986. Creo recordar que fue ese año. Y Metallica saca un disco colosal, lleno de melocotonazos de miedo, llamado Master of Puppets. Es un disco que entró directo en el Olimpo de la música del metal y podría decirse que de la música en general. Imaginad el pedazo de gira mundial, el World Tour, que se marcaron los Metallica ese año 1986. Una de las paradas que iban a hacer era en Suecia. Dieron un concierto el 27 de septiembre en ese país y cuando terminó la actuación y ya estaban de vuelta en el autobús a su hotel o a las cosas que fuesen a hacer, tuvieron un accidente y el bajista original, Cliff Burton, murió. Burton era un bajista increíble, hacía virguerías con las 4 cuerdas del bajo y sigue siendo considerado como uno de los mejores bajistas que jamás se han podido escuchar. Todos ellos eran amigos, los miembros originales de Metallica eran amigos y este suceso ha marcado mucho desde siempre a la banda. Pero la vida sigue y buscaron un sustituto para seguir haciendo discos. Después del Master of Puppets llegó el And Justice for All y en él ya tocaba el bajo, el instrumento, el bajo, Jason Newsted. Si escucháis ese disco con oídos finos, el bajo casi es imperceptible.
cuando en la trayectoria hasta aquella fecha de la banda, el bajo era un instrumento fundamental, aunque es normal teniendo el bajista que tenían. Esto no ocurrió porque Newsted fuera mal bajista, ocurrió porque los demás miembros no estaban llevando nada bien la pérdida de su amigo Cliff y le andaban haciendo la vida imposible a su sustituto. El corazón de la banda se había roto con la muerte de Barton y no estaban gestionando bien las emociones. El disco And Justice for All fue el resultado de una banda herida, con ganas de gritar y sin un rumbo, y de ahí salieron obras de arte como el tema One o Blacknet, que es la canción de protesta ambiental que se sacaron de la manga y está compuesta en 1988 y ya advertían de que el planeta se estaba calentando sobremanera. Es para reflexionar, como otra de las frases que aparece en esa canción. Blacknet is the end. El final está teñido de negro. Como os digo, Metallica aquellos días estaban heridos, la verdad que sí. Pero lo que no quiero que esté teñido de negro para nada es el final de este episodio, que como poco os habrá pillado a contrapié. ¿Quién iba a sospechar que la temática del podcast Dani Cultura podría transitar por tantos lugares? Pues os tengo que decir que os lo podría haber dicho yo desde el principio, porque conociéndome era de esperar que mi inquietud por ir de aquí para allá podría conducirnos a lugares insospechados, como ha sido el caso del episodio que os acabo de presentar y que puedo aseguraros que me ha encantado grabar, porque me lo he pasado fenomenal, a pesar de que podríamos convenir todas y todos en que no me voy a dedicar al canto. Pero eso sí, espero que os haya entretenido y que os genere la curiosidad suficiente como para ir a escuchar algunas canciones y a bucear en las discografías más variopintas, porque la música siempre bien.